Hola, bienvenido a tu horóscopo. La gran mayoría de las personas conoce que el zodiaco que utilizamos es de origen griego, pero pocos saben que los mismos griegos también les otorgaron días del año a sus deidades, y era en ese tiempo que éstas tenían más influencia en el mundo de los mortales. Estas fechas también tienen estrecha relación con los signos del zodiaco. Por eso hoy en tu horóscopo te mostraremos cuál es tu dios o titán griego según tu fecha de nacimiento, así como también un poco sobre su mitología. Y sin más preámbulos, comencemos. 21 de marzo al 20 de abril. Ares, dios de la guerra. Ares se considera el dios olímpico de la guerra, aunque más bien se lo tiene como una personificación de la fuerza bruta y la violencia, así como del tumulto, confusión y horrores de las batallas. Se lo representa como el hijo de Zeus y Hera, aunque existe una tradición posterior según la cual Hera lo concibió al tocar la flor más hermosa del jardín de Clarís, la diosa de los jardines, según un relato de Ovidio. Tuvo muchos hijos con divinidades y también con humanos, aunque la mayoría fueron depredadores. En su amor con Afrodita tuvo a Deimos y Fobos, el espanto y el miedo respectivamente, a Armonía, diosa de la concordia, y a Eros, responsable del amor, la lujuria y el sexo. Para los romanos, sin embargo, Ares era Marte, un dios muy importante. Era considerado el padre de Rómulo y Remo, siendo adorado inicialmente como el dios de las tempestades, ya que era una divinidad agrícola a la que se le invocaba para obtener una buena y próspera cosecha. Más tarde fue convertido en dios de la guerra, siguiendo la evolución del pueblo romano, que de un campesino pasa a ser un guerrero. 21 de abril al 20 de mayo. Hera, la diosa reina. Hera es la diosa del matrimonio, protectora de las mujeres y reina de las diosas, hija de los titanes Cronos y Rea. Es la legítima esposa y una de las tres hermanas del dios Zeus en el panteón olímpico de la mitología griega clásica. Hera fue conocida por su naturaleza celosa, violenta y vengativa, principalmente con las amantes y la descendencia de Zeus, pero también contra los mortales con los que se cruzaba, como París, quien la ofendió al elegir a Afrodita como la diosa más bella, y con esto se ganó su odio eterno. Se representa a Hera majestuosa y solemne, a menudo en un trono, pudiendo llevar en su mano una granada, símbolo de la fértil sangre y la muerte, o una cápsula de narcótico de amapola. Su equivalente en la mitología romana es Juno, a la que para obtener sus gracias y favores se le sacrifica vacas y más tarde pavos reales, quedando estos últimos relacionados con la diosa, ya que en el imaginario colectivo se podía visualizar la carreta de Hera que era tirada por estas aves, desconocidas por los griegos antes de producirse el periodo de conquista ejercido por Alejandro Magno de Roma. 21 de mayo al 21 de junio. Hermes, mensajero y dios de los viajeros. Hermes, hijo de Zeus y de la Pléyades Maya, la cual es hija del poderoso titán Atlas. Hermes es uno de los 12 dioses olímpicos y el más relacionado con la espiritualidad y mística griega. Se le considera el dios de los viajeros, de los cambios, del comercio, del ingenio, de la astucia, aunque también de los ladrones y de los mentirosos. También se le considera como el gran mensajero de los dioses y además de un guía del inframundo.
Como olímpico, él tuvo que marcar la ruta que los viajeros tenían que seguir o construir. Sus símbolos incluyen la tortuga, el gallo, el sombrero con alas, el caduceo, que es una especie de bastón que él siempre porta, y el más conocido por todos, sus sandalias doradas aladas, aunque en algunos casos las alas están en sus tobillos. Una de sus travesuras fue el de tomar los sueños del dios Morfeo y entregárselos a los mortales. Por eso era considerado la deidad que enviaba o retiraba el sueño reconfortante según fuese el caso. Por medio de la adaptación romana a la religión griega, a Hermes se le pudo identificar y reconocer como el dios romano Mercurio, pese a ser un nombre heredado de los etruscos. 22 de junio al 22 de julio. Artemisa, diosa de la casa. La diosa Artemisa fue descrita como hija de Zeus y Leto, la hermana melliza de Apolo. Fue la diosa helena de la caza, los animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las doncellas, que traía y aliviaba las enfermedades de las mujeres. A menudo se le representa como una cazadora, llevando siempre su arco y flecha. También el ciervo y el cipre le están consagrados. Se mantiene siempre virgen tras su petición a su padre Zeus, quien le obsequia un séquito de ninfas y doncellas. Artemisa fue una de las deidades más ampliamente veneradas y una de las más antiguas. Algunos investigadores creen que su nombre y de hecho la propia diosa eran de origen mucho más antiguo que la propia Grecia. Ella pasó su niñez buscando lo necesario para convertirse en una gran cazadora, obteniendo su arco y flecha en la isla de Lipara, donde trabajaban Hefesto y los cíclopes. Homero cuenta en la Ilíada cómo ella rescata a Hermes de Hades, quien se encontraba encadenado por los poderosos gigantes hectónicos. En la mitología romana se considera a Artemisa como Diana, quien era la diosa virgen de la caza, cuidadora de la naturaleza y de la luna. 23 de julio al 22 de agosto. Helios, dios del sol. Helios es la personificación del sol. Es hijo del titán Hiperión y Tea, hermano de la diosa Selena, la luna, y Eos, la aurora. Helios es el dios que todo lo ve. Era invocado a menudo como testigo en los juramentos. Helios era idealizado como un hermoso dios coronado con la brillante aureola del sol. Cada día traía la luz al mundo en su carro tirado por 4 caballos, atravesando el cielo de este a oeste. Por la noche regresaba a su hogar en oriente, navegando a bordo de una vasija por el océano, según los antiguos, el río que rodeaba la tierra. Homero describe el carro de Helios como tirado por toros solares. Más tarde Píndaro describió que eran corceles que arrojaban fuego. Estos caballos recibieron fogosos nombres: Flegonte o ardiente, Aetón, resplandeciente, Pirois, ignio y Eo, amanecer. Estuvo ausente en el reparto de la tierra, por lo que se le otorgó la isla de Rodas. Era un dios puro y bienhechor, aunque castigó a aquellos que osaban parangonarse con él, como a Nérito, que lo convirtió en molusco, o a Arge, que lo transformó en ciervo. Su equivalente mitológico romano era el Sol, específicamente Sol Invictus. 23 de agosto al 22 de septiembre. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra. Atenea, la versión más tradicional de su mito, la representa como la hija partenogenética de Zeus. Salida de su frente,
ya adulta, completamente armada, lista para la batalla. Jamás se casó ni tuvo amantes, manteniendo una virginidad perpetua, motivo por el cual fue conocido como Atenea Partenos, Atenea la Virgen. De este título procede el nombre del templo más famoso en su honor, el Partenón de la Acrópolis ateniense. Diosa de la guerra, la civilización, sabiduría, estrategia en combate, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad, es también una compañera astuta de los héroes y la diosa del esfuerzo heroico. Era imbatible en la guerra. Fue patrona de varias ciudades, pero fue más conocida como protectora de Atenas y de toda la región de Ática. También protegió a muchos héroes y otras figuras míticas, apareciendo en una gran cantidad de episodios de la mitología. Los máximos símbolos asociados a esta diosa se evidencian en la lechuza y el olivo. Aparte se la representa siempre armada, con casco y con la égida, que es una coraza de piel de cabra en el pecho. Se considera a Minerva, la Atenea romana. 23 de septiembre al 22 de octubre. Afrodita, diosa del amor. En la mitología griega, Afrodita era la diosa del amor, de la belleza y la sexualidad. Nació de la espuma que se formó alrededor de los genitales del titán rey Urano, después de haber sido arrojados al mar por Cronos. Nació ya como una mujer adulta. Fue por causa de su exuberante belleza que muchos de los otros dioses tenían celos que interrumpían la paz entre ellos y los llevaba a la guerra. Entonces Zeus la casó con Hefesto, a quien el resto de los dioses no veía como una amenaza, pero la diosa se caracterizó por tener varios amantes, como Ares, quien era su favorito. Afrodita tenía sus propios festivales, las afrodisias, que se celebraban en toda Grecia, pero particularmente en Atenas y en Corinto, en el templo de Afrodita, ubicado en la cima del Afrocorinto, antes de la destrucción romana de la ciudad en el 146 a.C. Las relaciones sexuales con sus sacerdotisas eran consideradas un método de adoración a la diosa. Este templo no se volvió a construir cuando la ciudad volvió a alzarse bajo el dominio romano en el 44 a.C., pero es probable que los rituales de fertilidad continuasen por mucho tiempo. Para los romanos, Afrodita es Venus. 23 de octubre al 21 de noviembre. Hades, dios del inframundo. Hades es el hijo mayor del titán Cronos y fue devorado por este, pero escapó de su padre con la ayuda de su hermano Zeus, y junto a él y sus otros hermanos combatieron en la guerra contra los titanes, la titanomaquia. Esta duró 10 años, pero lograron salir victoriosos. Hades, Plutón para los romanos, se convirtió en el amo y señor del inframundo, lugar al que llegan los difuntos una vez que cruzan el río Aqueronte, ayudados por el barquero Caronte. Esto convirtió a Hades en un dios temido, pero a la vez muy venerado por los griegos. A diferencia de la gran mayoría de los dioses, Hades no interfería con los mortales, a menos que estos intentaran engañar a la muerte, y además él era muy curiosamente bastante compasivo, justo y altruista. No tenía la clásica personalidad malvada que muchos intentan atribuirle. Al igual que Zeus posee el rayo y Poseidón su tridente, Hades posee un casco que lo hace invisible. Además, los símbolos asociados a él son el timón de la oscuridad y el perro de 3 cabezas, Cerbero. Hades es el esposo de Perséfone, hija de Deméter y Zeus, con los cuales hizo un acuerdo para quedarse con ella,
con el cual se crearon las estaciones. 22 de noviembre al 20 de diciembre. Zeus, el gobernante del cielo. Zeus es el gobernante del monte Olimpo, dios del cielo y los relámpagos. Su símbolo es el rayo, el águila, el toro, la serpiente y el roble. Zeus es hijo de los titanes Cronos y Rea. El más joven de todos sus hermanos fue el que los rescató de su padre y los llevó a la batalla contra los titanes, saliendo victorioso, reclamando el trono de su padre y desterrando a los titanes al Tártaro. Luego de esto se casó con su hermana Hera, pero Zeus fue bien conocido por sus aventuras eróticas con bellas mujeres mortales, dando lugar a un gran número de descendientes. Pero a pesar de ello, era respetado como el padre de todos, jefe de los dioses, y era quien asignaba a los otros sus funciones. Incluso los dioses que no eran sus hijos naturales se referían a él como padre, y todos los dioses se levantaban por respeto en su presencia. Era equiparado en la mitología romana con Júpiter, pero sin duda una deidad con la que más se le suele asociar, sobre todo en Europa, es con el dios del rayo, Thor, una de las deidades más adoradas en Escandinavia y también en la actualidad por el neopaganismo. 21 de diciembre al 19 de enero. Cronos, el titán más fuerte. El titán Cronos es el señor y líder de la primera generación de los titanes, el más fuerte de ellos, que surgió de Gaia y el titán rey Urano. Durante el reinado de Urano, los hecatónquiros y los cíclopes fueron encerrados en el Tártaro, causando un gran dolor a Gaia. Por tal motivo, ella creó una hoz de piedra para que uno de sus hijos titanes pudiera matar a Urano y tomar su lugar como el líder. Solamente Cronos estaba dispuesto a hacerlo. Después de derrotar a Urano, Cronos reencarceló a los hecatónquiros y a los cíclopes junto a los gigantes y mandó al dragón Campe para guardarlos para siempre. Él y su hermana esposa Rea tomaron el trono del mundo como rey y reina. Este periodo de reinado de Cronos fue llamado la Época Dorada, pues la gente de ese tiempo no tenía necesidad de leyes, tampoco había guerras, ni trabajo, ni vejez ni enfermedades, pues todos terminaban al final falleciendo en el suelo tranquilamente. Además, la tierra daba todo lo necesario para la sobrevivencia de toda la humanidad. Por tal, todos los conflictos eran desconocidos. El equivalente romano de Cronos es Saturno. 20 de enero al 18 de febrero. Urano, dueño del cielo. Urano es el gobernante del universo. Su nombre significa cielo y se le tiene como el dios de este. Fue el dios titán griego primordial, hijo y esposo de Gaia, la madre tierra, quienes tomaron el lugar del caos, la fuerza primordial que existía antes de todo. Urano salía cada noche a cubrir a la tierra, acoplándose a Gaia, pero odiaba a los hijos que con ella concebía. Los consideraba una amenaza para su poder, y aunque sus hijos los titanes podían ser muy hermosos, Urano se sintió tan repelido por la visión de sus otros hijos, los cíclopes y hecatónquiros, que intentó empujarlos de vuelta al vientre de Gaia, lo que causó un terrible dolor a esta. Finalmente, Urano los encarceló en el Tártaro, un lugar sombrío que yace bajo la tierra, en el fondo del inframundo. Por esta razón fue traicionado por Gaia y por su hijo Cronos, y al final asesinado por este. Pero antes de morir, Urano vaticinó que los titanes tendrían un castigo justo por su crimen, anticipando la victoria de Zeus contra Cronos.
la cual es la profecía más importante de la mitología griega. Para los romanos, Urano es Caelus, dios del cielo. 19 de febrero al 20 de marzo, Poseidón, dios del océano. Hijo de los titanes, Cronos y Rea, Poseidón es el dios griego de los mares, océanos, los ríos y los lagos, es decir, de todas las formas naturales del agua, pero también de las tormentas y como agitaba la tierra, de los terremotos. Se le representa como un hombre maduro, con pelo y barba larga, y un torso muy fuerte que suele estar descubierto. Por supuesto, en sus imágenes no puede faltar su principal símbolo, el tridente. Vive en un palacio en el fondo del océano, hecho de coral y gemas, y las leyendas incluso señalan al dios griego Poseidón como el amo y señor de la Atlántida. En cuanto a su carácter, se dice que cuando el dios del mar está calmado, crea islas, pero cuando estaba enojado o se sentía ignorado, hendía en el suelo su tridente, provocando manantiales caóticos, terremotos, hundimientos y naufragios. También mantiene un fuerte vínculo con los caballos, ya que en el arte griego es representado en un carro tirado por un hipocampo o por caballos que podían cabalgar sobre el mar. Neptuno es el homólogo romano de Poseidón, gobernante de las aguas y de los mares. Y bueno, sé que la historia de estas deidades es muy larga e interesante, pero espero que este pequeño relato sobre ellas haya sido de tu agrado. Por favor, cuéntame en comentarios tu opinión, que siempre es muy valiosa para mí. Y sin más por el momento, me despido, no sin antes saludar a Román García, Claudia Liliana Gallegos Castro, Brandon Gobbs, Luz María Pacheco León, Pao Morocho, Leonardo Acosta, y a todos y cada uno de ustedes de corazón les mando mis más sinceros deseos de paz, salud, felicidad y muy buena fortuna. Como siempre desde tu horóscopo, se despide su amigo Antonio. Un abrazo enorme. Hasta pronto.